Vamos a charlar ahora con dos mujeres que hoy vamos a... La verdad que son particularmente interesantes sus voces, sus opiniones. Están con nosotros Natalia Gerardi, que es directora ejecutiva del equipo latinoamericano de justicia de género. Gracias, Hola. Natalia, por venir. Y Florencia Raes, de ONU Mujeres en Argentina. Sí. ¿Sos belga? Soy belga, sí. ¿Y hace cuánto estás en Argentina? 3 días. Nada. Para ser sincera, 3 días. Apenas. Pero... Yo te pregunto, ¿qué viste o con qué te encontraste en Argentina? Pero en 3 días es un poco, sí. ¿no? Pero vengo de Paraguay. Venís de Estaba Paraguay. luego en Paraguay antes, África, Sí. o sea, hace 20 años en la ONU y en distintos continentes Mirá. y realidades. Eso Y decís hace 20 años en la ONU, y las realidades y la problemática respecto de la mujer que tenías o que había hace 20 años, ¿es la misma que hay hoy? Diría que, bueno, primero lastimosamente sí, porque todavía estamos acá, ¿no? El 8 de marzo, que realmente no es tanto un día de celebración, sí, por algunas conquistas, pero Sí. más también por muchas desigualdades, muchos derechos y violaciones de derechos todavía. Lo que realmente creo hay que mirar un poco son las diferentes categorías, ¿no? Sí. En términos de participación política o en términos de participación a la economía, en algunos continentes, en algunos contextos se ha mejorado y la América Latina es uno de los casos. Siguen con salarios desiguales, más presentes en el sector informal, en fin, lo que podremos detallar, Sí. pero ha habido un avance. En términos de violencia y de feminicidios, lastimosamente las cifras continúan diciendo que realmente son altísimas. Se han bajado muy poco. Muy poco. Han bajado, porque vos sabés que recién estábamos con representantes de la Casa del Sí, Encuentro, y lo que nos decía es un mínimo. Si había un feminicidio cada 30 horas, ahora es cada 32 o Claro. 33. No ha cambiado sustancialmente. Quizás, bueno, es un indicador para decir, bueno, a ver, quizás esto empieza a marcar una tendencia en adelante. Falta mucho. Falta muchísimo y ahí les estoy hablando también más a nivel global, creo, no es solamente el caso de Argentina. Si miramos América Latina es el continente donde realmente, es el continente que lastimosamente inventó el feminicidio, digo en términos legales, porque en los otros continentes se habla de violencia hacia las mujeres, de muertes violentas, Es pero verdad. no. Entonces si acá tuvimos que inventar esa noción legal y penal, es por una realidad que no cambia tanto y es el continente donde el número de femicidios o feminicidios es el más alto todavía. ¿Es América Latina? ¿Es el Sí, peor? sí. ¿Peor que en África, por ejemplo? Es que en África, claro, como no existe la figura penal, como los sistemas de datos son dispersos también, es difícil comparar y como siempre me gusta decir, no es una competición de desgracias. Sí, o sea, sí, no, por eso. Pero pero la realidad es que no nos son- satisface como latinoamericanos No, estar mejor claro. en ese número que África. Lo que sí creo que es importante destacar, porque eso muchas veces a la gente se le sensibiliza, es que para un contexto que no es un contexto de guerra civil u otro, son cifras que se puede corresponder con muertes violentas en contextos de guerra en algunos países. Sí. Claro, en América Central o en países donde hay problemas con maras una incivilidad más violento, todavía es más agudo, pero las cifras en Argentina son preocupantes. Natalia, vos veo que coincidís o asentís. Hoy, si tuvieras que marcar un punto como el problema central de lo que estás viviendo, lo que está padeciendo las mujeres en general, acá en Argentina, ¿no? A ver, para continuar con la reflexión que hacía Florence sobre el femicidio, creo que lo más preocupante en Argentina es que tal vez hay que ver la estadística del año completo para ver si sigue una tendencia muy levemente hacia la baja y los primeros 2 meses no parecen promisorios en ese sentido, pero lo que es preocupante es que no cesan. No hay con muchas más políticas, mucha más intervención, mucha más presencia en los medios de comunicación, en la agenda social, política y demás, es un número que no disminuye claramente. A ver, enseguida nos planteamos, ¿no? Y recién lo charlamos. Uno de los puntos tiene que ver con la no respuesta de la justicia. ¿Ahí coincidís que eso es un elemento a tener en cuenta para pensar en que esta situación sigue latente? Yo creo que el Poder Judicial tiene una responsabilidad importante porque es el poder del Estado que tiene la obligación de proteger frente a la vulneración de los derechos. Y tiene, una vez ocurrido el femicidio, tiene la obligación de investigar y sancionar. Pero la prevención del femicidio involucra mucho más que al Poder Judicial. Es cierto que el Poder Judicial tiene grandes déficits en la intervención frente a los primeros signos de la violencia, en las medidas de protección que son enormemente ineficaces y además son aplicadas de manera bastante despareja a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Si miramos algunas experiencias del Poder Judicial a nivel nacional o en la Ciudad de Buenos Aires, o en algunas experiencias concretas, hay signos interesantes,
pero el Poder Judicial es mucho más amplio, mucho más diverso y todavía muy ineficaz y muy poco satisfactorio en su respuesta. No hablemos solamente de femicidios, hay una cuestión relacionada con la equidad laboral, ¿no? Y recién planteamos, hay cuestiones que a veces no están al alcance de la mano, pero sí ayudarían mucho y ayudan mucho. Recién yo mencionaba que en algunos países, creo que es países nórdicos, por ejemplo, la posibilidad de que los hombres tomen una licencia prolongada cuando son padres. Esto ayuda a que los empleadores puedan contratar a un hombre o una mujer en forma indistinta, ¿no? En Argentina recién estamos empezando a hablar. Creo que en la Ciudad de Buenos Aires se cambió lentamente para trabajadores del Estado. Pero también me parece esos puntos que aparecen no a la luz, de los cuales habría que tirar un poquito para empezar a encontrar Totalmente, hay que tirar muchos de esos puntos. ¿Por qué? Porque son la base de la desigualdad. Si hablamos solamente de femicidios, nunca vamos a erradicar las violencias. Y el femicidio es el punto más extremo de la violencia, pero hay muchas cosas que suceden antes para llegar a ese punto. Entre ellas, la desigualdad socioeconómica. Claro. Y eso se construye de muchas maneras, con la educación, con las proyecciones, con los proyectos de vida, con las oportunidades, pero también con la inserción laboral. Y la inserción laboral está muy definida por la forma en que se organiza socialmente el cuidado. Cómo las familias, cómo la sociedad determina que se organiza el cuidado de quién. De los niños y las niñas sin duda, pero también de los adultos mayores o de las personas con discapacidad, con autonomía relativa. Y alguien debe ocuparse. Ese alguien en Argentina es la familia. Y dentro de las familias son las mujeres. ¿Por qué? Porque hay pocas políticas públicas que vayan en una dirección contraria. Las licencias serían un primer camino hacia una política pública de corresponsabilidad en el cuidado. Y apenas estamos empezando a conversar sobre eso. Flores, te pregunto lo siguiente. ¿Es el Estado a través de la educación? ¿No piensa en la educación? A los chicos hay que empezar a hablarles y a tratarlos de una manera distinta. ¿Es el Estado después, más grande? ¿Es la responsabilidad social empresaria? Me parece que es un poco de cada cosa a la cual hay que atender, ¿no? Porque me parece que en la educación también hay mucho. Es todo, mira, tanto en términos de prevenir la violencia, como decías tú, porque siempre estamos hablando de, bueno, ahora al mínimo, en nivel, diría, de la comunidad internacional, para el tema de violencia no se habla más en disminuir, porque disminuir quiere decir que seguimos con muertas, claro, ¿no? Claro. Se habla en erradicar, Sí. o sea, hasta el 2030, y lo firmó Argentina también, tenemos el compromiso de erradicar la violencia. Es poco tiempo para mucho que tenemos. Es ambicioso, sí. Eso es un tema. O sea, si queremos llegar a eso, solamente una intervención mismo forzada del Estado no va a bastar. Creo que realmente necesitamos más. Si queremos llegar a una sociedad más igual, sea en el mercado laboral, en la participación política, tampoco solamente. O sea, claramente más igualdad pasa por políticas públicas, por leyes, normas, etcétera. Pero pasa también por cambios comportamentales, de mentalidad, de actitudes sociales. Y eso lleva más tiempo. ¿Y quién lo fomenta? Y llama justamente la responsabilidad de toda la sociedad. Son cambios culturales, o sea, que llevan mucho tiempo. Claro, ¿no? Por eso que tanto en las escuelas, y de ahí de nuevo es importante no solamente el ensino público, pero también una cierta regulamentación, un pacto con el ensino privado, notamente en los casos que hemos visto, en términos de educación sexual y reproductiva. Eso es un tema también. Si queremos llegar a más igualdad, las mujeres tienen que tener acceso a esa información. Después hay todo el sector privado, por supuesto. Y realmente creo, bueno, al menos llegué hace poco, pero vi mucha gente del sector privado en Argentina movilizada. O sea, eso para mí ha sido un punto positivo en el sentido que realmente las empresas se están dando cuenta que, por un lado, las mujeres son una gran parte de sus empleados y si quieren simplemente lucrar, o sea, no es ni por buen corazón o derechos humanos, es la lógica de mercado. Tiene realmente que proveerlas con condiciones de igualdad, de ascensión, etc. Después, todos los estudios que tenemos sobre los consejos de administración de empresas, la mixidad, la diversidad, demuestran que los resultados financieros de las empresas más diversifican, mejores son. ¿Por qué? Llama más innovación, porque se mezcla más. Entonces, realmente, en ese sentido, es un buen negocio, literalmente, en términos financieros también. Aunque sea que lo piensen por ese lado, ¿no? Claro. Si no lo quieren entender por otro lado. Y se están, por lo que yo veo, tanto las pymes como los mayores conglomerados se están empezando realmente
a entrar en ese campo de igualdad de género, de eliminación de la violencia hacia las mujeres, pero es una tarea, al mínimo diría, si queremos cambiar mentalidades de una generación, y eso es... Sí, y que se está dando también en esta idea de generaciones. Creo que el sector privado está avanzando en Argentina más las grandes empresas que las pymes. La informalidad en el empleo en Argentina es un problema que no es único de América Latina, pero que es muy marcado, y eso también limita la aplicación de las normas, ¿no? Las leyes van empujando los cambios sociales y además marcando estándares obligatorios de cumplimiento, pero la informalidad en el empleo te encuentra un límite en su aplicación. Yo entiendo que vos, Natalia, de por sí, ustedes son optimistas en que vamos hacia un cambio porque trabajan para eso, y si uno no es optimista y no tiene expectativas en que algo va a cambiar, directamente se queda en su casa y no lo hace. Ahora quiero preguntarte puntualmente, ¿cuál sería para vos en la práctica un cambio, algo que desde las políticas públicas debería darse en forma urgente para que esto vaya hacia el lugar que todos queremos que vaya? Que todos, digo, la mayoría queremos que vaya. ¿Uno solo, puedo decir? Te doy la changüí, dame dos si querés. A ver, yo creo que el motivo para ser optimistas es la nueva generación y la movilización social y esta convicción social compartida que parece que está creciendo y que nos muestra una sociedad comprometida con la igualdad, sobre todo desde las nuevas generaciones, ¿no? Como dice Luciana Pecker, esta vez la revolución de las hijas. Claro. Son las hijas y los hijos de las personas en lugares de poder que están demandando un mundo mejor para ellas y para ellos. Entonces, creo que ese es el camino, eso es lo que nos muestra el optimismo. ¿Qué es lo que creo que tiene que hacer el Estado urgentemente? Dedicarle el financiamiento que merecen las políticas de igualdad. Claro. Y hacerlo desde la máxima jerarquía del Estado, ordenadamente y articulando los esfuerzos de los diferentes poderes del Estado. Aunque eso nos lleve a ganar elecciones, ¿no? Digo, porque muchas veces viste cómo se hace, las cosas. Exactamente. Es lo que se ve, la inauguración, la obra. Esto quizás no se ve al día siguiente. Exactamente, aunque no lleve a ganar elecciones, que yo creo que las lleva a ganar a la larga, a la larga y a la corta. Las mujeres somos el 50% de la población, votamos y tenemos que también elegir en base a los resultados en términos de garantía de nuestros derechos. Pero básicamente se trata de apoyar las políticas que promuevan la autonomía, entendiendo la interrelación de las autonomías. Física, libertad libre de violencia, libertad reproductiva, elegir cuándo, dónde y con quién tener a nuestros hijos, libertad de autonomía económica, poder tener empleo y autonomía para tomar nuestras decisiones y participar libremente del espacio público. Siempre es un placer escucharte, a vos también, por primera vez, Florencia. Gracias, Natalia. Florencia, ojalá no te vayas tan horrorizada de la Argentina. ¿Hasta cuándo te quedás? No, 4 o 5 años. ¿Te quedás? Sí. Ah, vas a estar, vamos a volver a conversar. Tendremos entonces otras oportunidades. Gracias a ambas. A vos. Gracias. Bueno, por este Día de la Mujer, 8 de marzo, vamos